buenas tardes. Soy Sara Álvarez y me gustaría que hoy abordásemos un poco el tema de cómo nos afectan los pensamientos. ¿Vale? Empecemos. Entonces, todo comienza por un hecho que ha ocurrido de manera externa, ¿no? Y que desde nuestro paradigma, desde nuestros patrones aprendidos, circunstancias, bueno, en fin, de lo que se compone toda nuestra mente, pues desde nuestro enfoque le vamos a dar un entendimiento que será positivo o negativo. A continuación, después de este hecho y nuestra interpretación personal, viene un periodo que se denomina el periodo refractario, que es cuando este pensamiento que hemos tenido lo generamos, lo transformamos en un estado de ánimo, ya es una emoción, que puede ser, pues si hemos tenido un pensamiento negativo y lo hemos convertido en una emoción negativa, pues ya puede ser rabia, apatía, tristeza, depresión, y en el polo opuesto pues sería felicidad, actitud, dinamismo, energía. Depende de cómo hayamos polarizado ese hecho, si positivo o negativo. Entonces, repito, el periodo refractario es el tiempo que pasa entre que ese pensamiento se convierte en una emoción tuya, en un estado de ánimo, por ende. Entonces, bueno, pues hasta aquí todo bien, ¿no? Una vez que llegamos a este periodo refractario y esta emoción empieza a influir en nuestro cuerpo físico, pues esta emoción se va convirtiendo, si la mantenemos en el tiempo, en nuestro temperamento. O sea, si nosotros mantenemos esa emoción negativa que ha ocurrido por ese hecho durante meses en el cuerpo, al final se convierte en nuestro temperamento. Y si seguimos manteniendo esa emoción por largos periodos de tiempo, años, se convierte en un rasgo de nuestra personalidad. Y esto es igual en el polo negativo, ¿no? Pues tristeza, ansiedad, igual que en el positivo, con felicidad y demás. Al final pasa a ser el rasgo de personalidad, lo incorporamos como parte de nosotros. Al final, un hecho genera una emoción y esa emoción que perdura en el tiempo forma parte nuestra. Primeramente, en nuestro estado de ánimo. Segundo, se incorpora nuestro temperamento. Y tercero, se acaba transformando en un rasgo de nuestra personalidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico, que tengo aquí un escrito, para que veáis las diferencias de un hecho que polarizamos de manera negativa y cómo nosotros le damos poder a que eso crezca de manera negativa, o cómo nosotros mismos hacemos que ese hecho, que a lo mejor no es agradable, no sea negativo y simplemente lo neutralizamos y continuamos y no hacemos que esa emoción negativa se quede con nosotros. Entonces vamos allá. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Te levantas en tu día y se te cae el café en la ropa que habías preparado previamente porque querías ir vestido así a esa reunión, cita, compromiso. Desde aquí comienza todo. Te cabreas y ahora resulta que el baño está ocupado cuando vas al baño. Entonces, pues te sigues enfadando más. Y ya sabes con antelación que no habrá ningún tipo de modelito que te va a gustar, porque el que tú querías es el que se te ha manchado. Entonces ya nada te va a cuadrar. Le estás dando más poder al sentimiento negativo. Tú mismo estás haciendo que crezca y que crezca. A continuación te vas y tienes atasco, por ejemplo. Entonces te sigues enfadando y sigues empoderando ese sentimiento de rabia. Llamas para avisar y nadie te contesta. Le sigues dando poder y enfoque a esa situación negativa. Entonces, al final tu día se convierte en un suculento manjar de rabia, impotencia, prisa, cabreo, y todo solamente porque se ha derramado un café en una prenda que tú te ibas a poner. Pero todo el desglose siguiente ha sido porque tú te enfocaste en esa emoción y lo has hecho
increciendo, o sea, ha ido increciendo todo eso. Entonces, ahora vamos a ver la misma situación desde el paradigma de una persona positiva. Se derrama el café y bueno, te sienta mal, pero mientras desayunas te cuentas la historia de que ir con la camisa verde, pues oye, no está mal y así darás color al asunto, que normalmente siempre es muy triste pues va a ser mejor. Y además te puedes poner ese pantalón que es mucho más cómodo que el del traje que te ibas a poner, ¿no? Y que tenías preparado por protocolo, pero bueno, al final vas a ir más cómoda o más cómodo, igual de elegante, ¿no? Entonces, bueno, pues le sacas el lado positivo al asunto. Ahora el baño está ocupado, ¿no? Pero bueno, observas que mientras se desocupa, pues puedes ir preparando todas las cosas para que cuando te vayas a ir, pues no se te olvide nada, que luego a última hora siempre estás ahí y tú lo vas pensando, bueno, pues tampoco es tan malo, sí, está ocupado el baño, pero bueno, mientras hago esto. Ahora hay atasco, pero bueno, tienes que desarrollar la paciencia y dices, llego. Esto no debe sacarme de mi centro. Respiras, lo tomas con filosofía y no dejas que cambie tu emoción. No le das poder a algo externo. Te tranquilizas y te dices lo impresionante que va a ser tu día pese a las adversidades, porque manda tu consciente y no tu ego, ese que se enfada y se enrabieta porque las cosas no salen como él quiere que salga. Finalmente, cuando llegas a casa por la noche, si has estado en un enfoque negativo, pues seguirás atrayendo lo mismo, porque tú mismo lo estás creando. De una emoción positiva creas otra, y de una emoción negativa igual creas otra y otra. Entonces entenderás que el poder lo tienes tú y no las circunstancias externas. Y lo más importante, cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, generan tu realidad. Así es que, ya sabéis, a cuidar los pensamientos y que en la mayor medida nos hagamos conscientes de que en ese momento estamos siendo negativos, que hay que permitírselo, pero ser consciente de cómo estamos pensando y polarizar y verlo desde un lado más optimista para que los siguientes acontecimientos vengan en esa misma línea de frecuencia en equilibrio para nuestro mayor beneficio, salud y estado emocional. Así que bueno, pues hasta aquí y espero haber aportado un poquito de luz y un besazo para todos.